Bienvenidos a todos a este espacio de educación y aprendizaje. Es un espacio que es desde nuestra IPS Medicine nos hemos pensado para nuestros pacientes, para sus familias y para todas las personas que estén interesadas en los temas que mes a mes estamos abordando. Hoy precisamente con ánimos de continuar profundizando en todo esto que es el autocuidado, que entendemos que el autocuidado no se limita solo a un ámbito específico, sino que reúne muchos más. Hoy pues precisamente queremos abordar un tema muy importante que es la alimentación saludable y para eso hoy les traigo como invitado al doctor Osvaldo, que es el nutricionista de nuestra IPS. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Manuela, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, doctor. Gracias por la invitación. A usted muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero pues también que ustedes reconozcan un poquito más al doctor, que sé que algunos no lo han visto, no han tenido la oportunidad de verlo de manera presencial. Y quería preguntar al doctor pues precisamente qué hace acá en la IPS. Manuela, aquí laboro en consulta externa, hago parte del grupo interdisciplinario del programa de protección renal y también atendemos a la población con diagnóstico de hemofilia. Muy bien, listo, doctor. Entonces, bueno, para no darle más largas a este tema, pues vamos a iniciar con todo esto de la alimentación saludable, qué es, y muchas otras cosas que hoy el doctor nos va a compartir. Bueno, yo creo que también como para iniciar, doctor, no sé si de pronto hay estudios o algo que nos permita de una manera general pues ver cómo está la población de hemofilia frente a su estado nutricional. Sí, Manuela, mira, se hizo una revisión bibliográfica en una base de datos perteneciente a Estados Unidos y Europa. Se revisaron más o menos 476 documentos, según entiendo, y esta revisión tuvo como objetivo definir la prevalencia y el impacto clínico del sobrepeso y la obesidad en la población con diagnóstico de hemofilia. Okay. Y bueno, hablando y entrando un poquito más al tema, pues precisamente cuando hablamos de obesidad, ¿a qué hace, pues qué nos dice eso? ¿Qué es la obesidad o qué aspectos caracterizan precisamente la obesidad? Manuela, la obesidad está caracterizada por diferentes aspectos o factores, en los cuales inciden factores ambientales. En ese podemos entender más o menos ambientales como el estilo de vida, la influencia que tengamos del entorno en el cual estamos radicados, convivimos o laboramos. También la calidad de vida, la herencia, es fundamental y saber administrar esa herencia. Sí, porque si tenemos una herencia o una tendencia y nos exponemos a factores de riesgo, como que el sedentarismo, la ingesta de alimentos con alta densidad calórica, entonces no vamos a tener que un control del peso corporal. Exacto, entonces digamos que acá precisamente vemos que es muy importante como fortalecer mucho más esos hábitos de vida, los que tenemos diario en el diario vivir. Sí, por eso la tendencia de todos los grupos interdisciplinarios en el área de la salud, de la promoción y la prevención de estas enfermedades que están asociadas básicamente a la conducta alimentaria. Exacto. Sí. Entonces digamos que acá, empezando de una vez como con esas invitaciones, se hace muy importante que todos precisamente fortalezcamos mucho más esos hábitos de vida y que pues empecemos con un estilo de vida mucho más saludable, que pues también ahorita vamos a ver un poquito más de qué es eso de lo saludable, porque a veces tenemos la concepción de solo una parte de lo saludable, pues de las personas con cuerpos atléticos y todo eso, y me imagino pues que lo saludable no propiamente se remite pues a eso. Sí, realmente son estereotipos y no sabemos cómo llega cada persona a tener una condición de esas. Exacto. Sí. Listo, doctor. Quería preguntar, usted nos mencionaba de un estudio pues que habían realizado y en ese estudio que muestran que de pronto las personas con hemofilia pueden ser más tendientes a la obesidad o no.
Sí, básicamente ese estudio nos está mostrando la prevalencia acumulada de la población adulta, de esa base de datos que se analizó de perteneciente a la población estadounidense y la población europea, que tiene una prevalencia acumulada general en los adultos de un 43.3% de los pacientes con diagnóstico de hemofilia de estar con esa condición de sobrepeso y de obesidad. Y en la población pediátrica tenemos una tendencia similar, una prevalencia acumulada general de un 26.9%. Okay. También se hizo un seguimiento en un periodo de tiempo, más o menos 4 años, y se vio que la población adulta perteneciente a esa base de datos también tiene una tendencia o tuvo esa tendencia de ganar casi 10 puntos porcentuales en la clasificación de sobrepeso y obesidad. O sea, pasó de un 38.6% a un 46%. Entonces podemos ver que, digamos, la obesidad se convierte también en algo importante que abordar porque hay pues un riesgo pues como más propio o que se puede dar mucho más en nuestra población, no propiamente por el diagnóstico, sino también como por los estilos de vida que tal vez están teniendo en su vida, ¿cierto? Sí, pensamos que el abordaje del paciente con diagnóstico de hemofilia es solamente de hematología, que es una situación de la sangre, y vemos que ya el mayor riesgo o la tendencia es al estrés osteomuscular. Okay, Sí. claro, me imagino que precisamente una persona que esté sufriendo de obesidad, pues sus articulaciones van a tener más peso que sostener y sabemos pues que con un diagnóstico también de hemofilia eso va a provocar tal vez sangrado, ¿cierto? Sí, Y que microsangrados, y realmente se ve mucho es en las articulaciones diana, que sería en este caso la articulación de la cadera, articulación de la rodilla y articulación del tobillo. Exacto, entonces Sí. me parece muy importante lo que usted dice, doctor, porque precisamente uno identifica como la relación de todo y porque los programas precisamente tienen un equipo multidisciplinario y porque todo va articulado, porque si no tengo una buena alimentación y posiblemente tengo sobrepeso, eso sí o sí va a influir en todo mi componente musculoesquelético, me puede provocar sangrados, puede también interferir, no sé, en mi salud mental, de cómo me veo, en mi autoestima, o tal vez si de pronto ese sobrepeso conlleva de pronto una situación que no se ha tramitado, ¿cierto? Sí, ya vemos la tendencia del paciente con diagnóstico de hemofilia, como nos muestran las gráficas a nivel mundial, que ya la tendencia es a exponerse a los factores de riesgo que se expone la población en general. O sea, factores de riesgo como que estilo de vida, enfermedades no transmisibles asociadas a la alimentación, y ahí entra lo que es una diabetes tipo 2, claro, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión. Exacto, entonces miren qué importante es todo el tema de la alimentación, porque digamos que aparte del diagnóstico que podamos tener actual, se le pueden sumar otro tipo de enfermedades que no tienen que ver con mi diagnóstico, sino que se generan precisamente a los hábitos no tan saludables que tenemos. Sí, porque las expectativas de vida o la calidad de vida del paciente con diagnóstico de hemofilia ha cambiado, se han aumentado, ha mejorado la calidad de vida, pero igualmente, si mejora la calidad de vida, eso en el tiempo lo expone a los factores de riesgo a los cuales está expuesto la población en general. Doctor, bueno, digamos que ahorita hablamos de ese panorama que se hizo o ese estudio que se realizó a nivel mundial, pero fue un estudio más liderado por otro país, pero en términos de Colombia, ¿cómo estamos actualmente? Bueno, el ENSIN 2015, que es la encuesta de situación nutricional en Colombia, arroja unas cifras claras y la tendencia no dista mucho de lo que vimos en ese estudio que se hizo con esas bases de datos de Estados Unidos y Europa. Aquí el ENSIN 2015 nos dice que
el 56% de los adultos en Colombia presenta exceso de peso. También nos dicen que casi 1 de cada 5 adultos tiene obesidad, siendo más frecuente en la población femenina, posiblemente por los estilos de vida, ¿sí o qué? Sí. Que todavía hay mucha tendencia a que gran parte de la población femenina se quede en casa con labores básicas muy importantes para la sociedad como tal, y unos esfuerzos, pero que de pronto no demandan la energía o hay un gasto calórico significativo. Exacto. Son muy importantes las labores que desarrolla la ama de casa. Sí, mucho. Es orientadora, es el eje de la familia como tal, pero la tendencia que nos dice la situación de el ENSIN es que es más frecuente el sobrepeso en el género femenino que en el masculino. Sí. Y digamos que acá también lo que dice el doctor, y él ya pues lo mencioné, lo aclara, es que pues independientemente de la actividad que realicen, sí, pues eso sí o sí pues va a generar, como me imagino, que un gasto calórico, ¿cierto? Sí. Y que obviamente digamos, yo Manuela estoy en mi casa, me dedico a mi casa y entre eso pues barro, trapeos, que son actividades que obviamente generan actividad física como sí, tal, valga la redundancia, pero que obviamente no va a tener el mismo gasto, digamos, de alguien que tiene un domiciliario, digamos, que tiene que sí, caminar mucho, que tiene que cargar algo, ¿cierto? o que está pedaleando, digamos, 3, 5 horas en su bicicleta. Exacto. Con esos programas domiciliarios. Exacto, así es. Listo, doctor. Entonces, digamos que así como para concluir esta primera parte, ¿qué entendemos por la obesidad y el sobrepeso? Pues a qué hace referencia, ¿qué es la obesidad? Sí, nos dice OMS que el sobrepeso y la obesidad es una acumulación anormal de tejido graso. Y en la cual, como aclaramos ahora, intervienen factores genéticos, ambientales y psicológicos, sí, emocionales. Exacto, que es lo que ahorita ya hablábamos de la importancia de que la hemofilia no es solo pues, la prevención del sangrado, que es una de las cosas más importantes, sino también, pues además de eso, cómo me cuido en los otros aspectos, en lo mental, en mi alimentación, ¿cierto? En el tema del ejercicio físico, si estoy realizando o no. Entonces ahí nuevamente pues mencionamos como la importancia de que también, aunque es importante enfocarnos en la prevención del sangrado y de cuidarnos en ese tema, pues cuidarnos también hace parte de alimentarnos bien, cuidarnos también hace parte, pues si tengo dificultades a nivel emocional, pues buscar con el profesional debido cómo tramitarlas o cómo abordarlas. Entonces, acá sí, nuevamente... por ejemplo, aquí en la IPS hay unas clínicas, me parecen muy interesantes, en la cual hay un grupo interdisciplinario muy bien integrado por profesionales del área de la salud, psicología, trabajo social, hematología, también se analiza la parte de fisiatría, nutrición, Exacto. como parte de esa atención integral que se le ofrece al paciente con diagnóstico de hemofilia. Exacto, así es. Bueno, doctor, además de eso, usted acá nos menciona algo que lo nombra como IMS. ¿Qué es la IMS como tal? El IMC es una relación, es un indicador que relaciona lo que es el peso en kilogramos y la estatura en metro cuadrado. Es un indicador que adopta la OMS y tiene una vigencia de más o menos desde 1832, pero a la actualidad todavía es funcional. Pero como vemos en la figura, carece de una sensibilidad que nos dice qué componente se ve afectado.
¿Por qué está afectada esa relación de peso y talla? Si es a expensas de masa muscular, como vemos en la figura, o de tejido adiposo. Entonces carece de una sensibilidad. Por eso hay que utilizar otros recursos, como la medición de los pliegues cutáneos, la utilización de una cinta métrica para tomar un perímetro abdominal y mirar la distribución de grasa realmente, si es saludable o no es saludable. Ok, eso está muy bien. Listo, digamos que según ese IMC, Sí. pues la OMS me imagino que clasifica precisamente como cuando se está en sobrepeso, cuando estamos en un porcentaje normal. Sí, ellos tienen una clasificación y la normalidad la establecen eh, esa relación de peso y talla cuando está en un rango de entre 18,5 y 24,99. Nos dicen que el paciente o la persona está en un rango de normalidad. Exacto. Y el riesgo es promedio, ¿sí o qué? Clasifican el sobrepeso en ese rango de 25 a 29,99, ¿sí o qué? Y nos dicen que el riesgo ya empieza a aumentarse. Y la obesidad es a partir de 30. Entonces, en ese sentido, podemos tomar como esta operación Sí, que esa relación. y de ahí el resultado que nos da podríamos de pronto compararlo con esta tabla y así uno más o menos tiene una idea precisamente de si está en un estado de alarma de sobrepeso o si está próximo al sobrepeso, por si por el contrario estoy bien. Sí, Manuela, estás en lo correcto. Así bueno. es que se emplea a nivel de la práctica clínica ese indicador. Bueno, Y utilizamos esta clasificación que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. Listo, bueno, acá les dejamos el dato también para que ustedes en su casa vayan y digan cuánto es que peso yo y cuánto es que mido y así hacemos la operación y sabemos un poquito de pues precisamente cómo estamos, si estamos bien, si de pronto hay que prestar atención porque nos estamos yendo unos kilitos de más y también precisamente pues sabiendo que tenemos un profesional en nutrición, pues en la consulta pues abordar ese tema, que ustedes también conozcan un poquito más de su cuerpo y de qué están necesitando y si saben que de pronto están en un riesgo de sobrepeso o están en sobrepeso, pues con él precisamente mirar qué se puede hacer o cómo mejorar mis hábitos. Sí, Manuela, es muy válida la dinámica que le propones a las personas que nos están observando en este momento. Es muy fácil de ejecutar esta relación de peso y talla. Primero hay que multiplicar, digamos, en este caso, vamos a analizar este caso. Primero se multiplica 1,7 metros por 1,7 metros. El resultado que nos arroja esa multiplicación va a dividir el peso. Ejemplo, 1,7 por 1,7, el resultado va a dividir a 110 kilos. Y el resultado del IMC es de 38. Es muy fácil de ejecutar el indicador. Bueno, ahí les dejamos como propuesta que lo hagan en sus casas y que precisamente ya en la consulta lo puedan hablar con el nutricionista. Bueno, y ahora también como abordamos un poquito más lo general, precisamente esos riesgos que nos pueden llevar a tener tal vez unos hábitos no tan saludables, pero entonces ahora doctor, cuéntenos como tal qué es la alimentación saludable. Bueno, MinSalud en el ABC, o sea, en unos documentos que orientan a la población en general, en junio de 2017, el 4 de julio de 2017, clasifican cómo se denomina o la clasificación de lo que es una alimentación saludable. Y ellos se refieren a alimentación saludable como es aquella que satisface las necesidades de energía y nutrientes en todas las etapas de vida. Esas etapas de vida son diferentes y dependen también del estado fisiológico en el cual se encuentra el paciente. Entonces deben de garantizar la calidad de nutrientes y
y energía, por ejemplo, que transfiere la mamá al feto o la madre al feto. Sí. Garantizar una lactancia, una alimentación complementaria, y así en las diferentes etapas de vida y condiciones fisiológicas de cada uno de los pacientes o de la población en general. Ok. Listo, doctor. Y además, entonces, de esto que usted nos menciona, que pues ya acá nos aclara que la alimentación saludable se compone pues de satisfacer como todas esas necesidades que cada persona tiene, Sí. pues porque todos no pensamos lo mismo, no medimos lo mismo, no hacemos la misma actividad igual, su actividad, la mía muy seguramente es muy diferente. Pues, ¿qué características como tal tiene la alimentación saludable? Sí, Manuela, también por la condición, cada género va a requerir que una alimentación diferente, unos niveles de energía y nutrientes diferentes. Así está dividido. Entonces, las características de la alimentación saludable las enmarcan en 5 aspectos: que debe ser completa, lo de completa se refiere a que tenga los diferentes macronutrientes y micronutrientes que puedan respaldar pues, las funciones fisiológicas. Equilibrada debe de incluir los diferentes grupos de alimentos, como son los lácteos, quesos y sustitutos, carnes, plátanos y tubérculos, los cereales, las harinas, frutas, verduras, grasas, frutos secos y los dulces o postres. Eso sería a lo que se refiere equilibrada. Listo. Sí. Una pregunta, y perdón por devolverme, pero cuando usted nos habla de macro y micronutrientes, ¿qué es un macronutriente? Digamos, en un alimento, ¿qué podemos entender como un macronutriente? Macronutrientes es lo que se clasifican, son 3 que participan, se denominan macro porque participan en una mayor representación en la alimentación. Okay, sí. Entonces tenemos lo que es las proteínas, que están integradas por los lácteos, carnes, quesos y sustitutos. También aporta buena proteína, pero de origen vegetal, el grupo de leguminosas. Tenemos las grasas, ¿sí? En la cual se incluyen también las grasas y los aceites vegetales. Y tenemos los carbohidratos, que por cultura es lo que más, es el macronutriente que más representación tiene. Sí. Como el arroz, ¿cierto? El arroz, el maíz, los tubérculos. De pronto una tajada de maduro es un carbohidrato. Sí, ¿El plátano también? También, sí. Entonces digamos que los macros precisamente es porque, bueno, no necesariamente, pero entre los macros están como los que normalmente consumimos en un poquito más de cantidad. En términos de que uno come un poquito más de arroz. Sí, eso realmente el aspecto general, el aspecto externo, son características organolépticas de la forma, y eso se denomina alimento. El alimento realmente es un transporte, es un vehículo que transporta ¿qué? Macro y micronutrientes. Entonces los cereales de por sí transportan ¿qué? De todos los macronutrientes, pero en mayor cantidad, en mayor proporción, el carbohidrato. Y aportan unas vitaminas, minerales, fibra y agua también. Listo, perfecto, muy claro, doctor. Listo, entonces íbamos en que, además de que una alimentación saludable se componía de ser completa, equilibrada, siendo equilibrada que debe ser como en las, que deba tener en cuenta como todos los grupos alimenticios que usted ya nos dijo, ¿cierto? Además de eso, ¿qué más compone una alimentación saludable? Debe ser suficiente en energía y nutrientes, porque el requerimiento, volviendo al tema de la persona activa y el deportista, es muy diferente. Entonces, como decíamos ahora, un paciente o una persona que se ejercite regularmente puede tener un requerimiento de energía de kilocalorías más o menos de 25
a 30 calorías por kilo de referencia. Mientras que un deportista se puede ver incrementado ese requerimiento, más o menos de 35, 40, 45. Depende el tipo de actividad física que se esté haciendo, ¿sí o qué? Exacto. Sí. Listo. Además de eso, ¿de qué más se compone, doctor? Debe ser adecuada. Adecuada se refiere que debe ser ajustada al individuo. ¿Cómo así que ajustada al individuo? En la parte cultural, los gustos, rechazos, las intolerancias que tenga a cualquier alimento. A eso se refiere lo de adecuada, individualizada. Ok, y aparte de eso, ¿qué más hay? Debe ser segura. Segura es que no aporte tóxicos, que no vaya a alterar el estado de salud de la persona. Esa toxicidad se puede generar por una mala manipulación de alimentos. Entonces se aumenta la concentración o la población de bacterias que puede tener el alimento. O se aplican métodos de cocción adecuados, pero no en el tiempo requerido. Entonces la población de bacterias que tiene de por sí el alimento no se reduce. Y ahí es donde nos va a hacer daño. O no se tuvo una buena manipulación, un buen almacenamiento, refrigeración, o el método de cómo se descongela de pronto una carne, por decir algo, que muchas familias sacan la carne del congelador y la dejan en la poceta descongelándose toda la noche, y eso produce una alteración. ¿Sí? La idea es que se pierda la naturaleza de muchos nutrientes y se descomponga el alimento. Mientras que lo correcto es bajarla del del congelador a refrigeración. ¿Sí? No sacarla al ambiente, pues, sino pasarla a la parte de abajo de la nevera. Sí. Ok, muy interesante porque no lo sabía. La rotación de los alimentos. Nos dicen que los primeros en entrar son se debe rotar. Se debe consumir lo que tengamos de lo más antiguo en las alacenas, es lo primero que se debe estar gastando, para que no pierdan la composición. Sí. Exacto. Y me imagino, pues que sé que ya lo mencionó, que el lavado se hace muy importante, frutas, verduras, pues lavarlas bien, ¿cierto? Sí, eso es la higiene y desinfección. Tener primero unas buenas prácticas de manipulación de alimentos. Si salimos del servicio sanitario, tener una buena higiene y unos buenos momentos de lavado de manos. Remover las partes visibles de la verdura que estén de pronto en descomposición y pueden estar acumulando más concentración de bacterias. Exacto. Sí. Eso no, perfecto. Pienso que en esta parte quedó muy claro precisamente pues de cuáles son esas características que componen una alimentación saludable. De todas maneras, si de pronto quedan dudas, ustedes saben que también hay una sección de comentarios en donde ustedes nos pueden dejar ahí sus dudas y podríamos hacer un próximo programa donde el doctor también nos puede despejar esas dudas precisas que ustedes nos manifiesten. Recuerden también que tenemos redes sociales en Instagram, en Facebook, ahí también nos pueden comentar de pronto de dudas que tengan, que vamos a estar muy pendientes a todas ellas. Bueno, doctor, continuamos entonces con este tema que ha sido muy importante y muy interesante, y pues de pronto quería preguntarle si de pronto hay unas guías que nos permitan pues conocer un poco más de qué se compone y refuercen un poco más lo que ya hemos hablado de la alimentación saludable. Sí, hay unas guías alimentarias basadas en alimentos. Estas están con unos mensajes que son realmente 9 para Colombia y están en concordancia con las metas de salud pública. Las guías son una estrategia que hacen parte de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Okay. Y de pronto así como rápidamente, de pronto no vamos a abordar las 9 enteras, ¿cierto? Pero digamos unas que sean claves, que usted nos diga esas son como de las más importantes según su parecer. A ver, está la de consumir alimentos frescos. Ojalá entre menos procesados, mucho mejor. Sí.
Porque la tendencia de un alimento procesado es la de tener alta concentración de, ¿qué? De sodio. Entonces, eso se ve implicado en qué? En de pronto modificar qué? La presión arterial y contribuir a la aparición de algunos cánceres, ¿sí o qué? Sí. También los productos muy procesados ahora se está utilizando, la industria de alimentos desarrolló lo que se denomina jarabe de maíz de alta fructosa, que realmente viene de la caña del maíz. Se aprovechó lo que ahora se utilizaba como forraje para las bestias y para quemar. Ahora de esa caña del maíz se está sacando un jarabe y se denomina jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Qué tiene ese jarabe? Que lo están utilizando en todos los snacks, mecatos, para endulzar gaseosas o bebidas azucaradas. ¿Y qué tiene? Que tiene más contenido de fructosa. ¿Y qué hace eso? Que se ha estudiado que inhibe parte de la saciedad. Entonces, tiende a qué? A que el paciente o la persona que consuma esos alimentos que son procesados, se denominan procesados y ultraprocesados, se alteren los niveles de consumo de alimentos. Ay, digamos que no da como esa sensación de que ya estoy lleno, entonces por eso sí. voy a comer muchas más cosas que muy seguramente me están aportando más calorías de las que debería consumir. Se inhibe ese proceso de saciedad. Listo. Doctor, bueno, yo quería preguntarle también, porque sé que, digamos que a veces las situaciones económicas impiden a muchas familias como comprar ciertos alimentos, ¿cierto? Digamos que la carne para muchas familias en ocasiones no es algo que se pueda comer todos los días, pero digamos un sustituto de la carne, ¿qué puede ser? A ver, nosotros, el sustituto de la carne, tenemos una proteína que se denomina proteína de alto valor biológico, muy asequible, como es la proteína del huevo. El huevo. Es de fácil de preparación, fácil almacenaje, y fuera de eso es de las proteínas más ricas que se tienen en la gama de las proteínas de la naturaleza. Sí. Se denomina la proteína patrón porque todas son comparadas con el huevo. Sí. Digamos que si una persona solo, no sé, come arroz con huevo, ahí le está haciendo parte como más nutrientes. Claro, tenemos falta de nutrientes que aportan los otros grupos de alimentos, lo que hablamos ahora. Y faltan grupos de vegetales, frutas, vegetales, que son los que aportan realmente las vitaminas, minerales, fibra y gran cantidad de agua de la que necesitamos día a día. Digamos que una persona solo tiene en su canasta pues, de alimentos plátano, arroz y huevo. Sí. Digamos que ahí solo tiene como es harinas. Una base alta en carbohidratos. Sí. Exacto. Entonces de pronto no utilizar arroz y plátano juntos, sino pues una sola de ellas. Y más que eso, el tipo de método de cocción que utiliza. Que sea cocido, asado a la plancha, pero no fritura. Porque la tendencia de una porción de plátano es atrapar más o menos 2-3 porciones de grasa. Sí. Ok, entonces si hablamos digamos de un plato que tenga los nutrientes como básicos para cualquier persona, podría ser, si no tengo carne, puede ser huevo, ¿cierto? Sí. Tratar pues de no fritarlo todo, sino también utilizar otros métodos de cocción que usted ya acá lo acaba de mencionar, pues hervirlo, ¿cierto? Arroz puede ser o plátano, pues en caso de que tenga uno o el otro, y puede ser como para incluir las verduras, pues ya sea lo que haya en verduras, sea un tomatico, sea lechuga, o sea otra zanahoria, cositas así. Sí, la idea es enriquecer esos platos que tenemos y jugar a lo que podemos acceder. Pero no, digamos, invertir o hacer una inversión en
cosas que nos van a alejar de la salud. Porque muchas veces el paciente tiene la tendencia es a consumir ese carbohidrato saludable, por ejemplo, que nos aporta el plátano, la papa o el mismo arroz, tiene la tendencia o el gusto de comerlo a través de una comida rápida, un combo de comida rápida. Es muy diferente consumir una papa cocida a consumirse unas choripapas, por decir algo. Sí. Más o menos la porción de choripapas, cada porción de papa se establece más o menos en 10 julianas y depende la presentación que vendan, más o menos son 30, 40 julianas, o sea que eso aumenta que se hace un alimento o una presentación muy alta en energía y nutrientes. Listo. Bueno, ya saben, como les había mencionado, que si quedan dudas y si se les generan dudas de algo de lo que hemos dicho, pues están todas las redes habilitadas para que ahí nos comenten. Y bueno, doctor, ya como para finalizar también este espacio que ha sido muy interesante y de mucho aprendizaje, yo por lo menos he aprendido mucho, cuéntenos, ¿por qué es importante como tal la buena alimentación para las personas con hemofilia u otras coagulopatías? A ver, como dijimos ahora, la tendencia en la calidad de vida del paciente con diagnóstico de hemofilia ha cambiado, ha mejorado, pero también se ve expuesto a los factores de riesgo a los cuales nos vemos expuestos toda la población en general. Entonces, la importancia es que contribuye a fomentar estilos de vida saludables. Hace parte pues una adecuada alimentación. Controla una adecuada alimentación orientada por un profesional de nutrición y dietética, debe de controlar las deficiencias o excesos de nutrientes. ¿A través de qué? De controlar los alimentos. Y la tendencia a controlar la malnutrición. Y más que todo que el paciente no vaya a tener esa tendencia de adquirir enfermedades no transmisibles asociadas a la alimentación. Exacto. Que están asociadas básicamente al estilo de vida, lo que es actividad física y alimentación. Listo, entonces acá pues yo sé que todos con normalidad sabemos que nos tenemos que alimentar bien, lo que pasa es que nos cuesta a veces como implementar esos hábitos o creemos que la buena alimentación es algo como muy complicado o hasta costoso, ¿cierto? Porque digamos que ahora hay como un estereotipo de que lo saludable es costoso, pero en realidad pues si miramos lo saludable es lo que también tenemos en la casa. Y hay alimentos saludables pues que están también muy a la mano según nuestras posibilidades, ¿cierto? Yo creo que también es importante que reconozcamos que es importante pues fortalecer mucho más los hábitos, no solo en la alimentación sino en general, y pues también reconocer que sabiendo que tenemos un profesional que está dispuesto a acompañarnos en este proceso, pues también pues ser un poco más adherentes a ese acompañamiento. Adherentes y vigilar más la población en cuanto a que los estilos de vida saludable inician desde la etapa de la gestación, de cómo esa mamá se prepara para la etapa de gestación. Entonces hay unos estudios que dicen que, por ejemplo, la población de bacterias que se denomina microbiota del tubo digestivo de la mamá depende de la alimentación y eso va a marcar una tendencia en cómo va a ser la salud del bebé. Exacto. Entonces desde ahí estamos promoviendo que estilos de vida saludable y una alimentación saludable. Exacto. Promover la lactancia materna. La OMS nos dice que debe ser, ojalá desde la primera hora de vida del recién nacido y exclusiva hasta los 6 meses. Exacto. Y ya después iniciar la alimentación complementaria. Muy bien. Listo, ¿no? Entonces para concluir, pues lo primero es fortalecer mucho más los estilos de vida y los hábitos que tenemos en cuanto a la alimentación.
¿Qué diría usted, doctor, que podríamos también concluir, que usted diga, eso es clave y no se les puede olvidar? Sobre la alimentación saludable, eh, que no, o sea, los medios de comunicación interfieren, tienen una interferencia que positiva y negativa, pero muchas veces la industria de alimentos se, se utiliza estos medios de comunicación para el comercio. Entonces, toda la labor que hacemos en clínica, en consulta externa, todo un grupo interdisciplinario, se puede ver que socavada por los mensajes subliminales que manejan los medios de comunicación. Sí. ¿Sí? Entonces es también como salirnos un poco también de lo que nos muestran que debe ser algo, digamos que como ahorita mencionábamos, hay veces los saludables nos lo muestran como lo costoso o lo que llamamos ahora como tener una vida fit y todo eso, pero también lo saludable se compone de otros aspectos, que es lo que también ya hemos visto. Sí, uno lo ve, por ejemplo, como promocionan estas bebidas azucaradas que dicen que son de pura fruta. Entonces uno se queda así, es la intervención directamente del gobierno. Y ahí es ver un poco más, ser más conscientes también de qué es lo que estamos consumiendo, sobre todo. Ser muy conscientes de lo que estamos consumiendo, de qué nos está aportando y si en realidad es lo que estoy necesitando. Porque muy seguramente si sustituyo las frutas, pues el tomar un juguito, me imagino, pues el jugo natural, por un juguito pues de caja, muy seguramente el impacto va a ser grande. Sí, hay una gran diferencia inclusive en consumir el jugo y en consumir la fruta como tal. Si aprovechan todos los nutrientes, la fibra de la fruta, el impacto sobre el azúcar o la glucemia es totalmente diferente. Entonces es dejarse orientar por el profesional de la salud. Así es. Bueno, no basta decirles que muchas gracias a todos por estar en este espacio. Agradecemos mucho por la presencia del doctor Osvaldo, que bueno, pues que hoy nos logra acompañar y ya saben que estamos atentos a todas sus dudas. Doctor, muchas gracias. A ustedes mil gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo mes.